Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Penal organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con el doctor Robinson Octavio González Campos, quien nos va a exponer el tema de Iter Criminis. El doctor Robinson Octavio González Campos es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático principal de la misma casa de estudios, ha sido profesor de posgrado de reconocidas universidades del Perú, ex juez supremo titular y ex presidente de la Academia de la Magistratura. Además, es autor del libro Lecciones Básicas de Teoría del Delito. Estimado doctor Robinson Octavio González Campos, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Penal. Estamos muy agradecidos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, muy provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. En primer lugar, quiero agradecer a Bill Lawyer por esta invitación. Para mí siempre, pero siempre es un honor intercambiar ideas, sobre todo de algo que desde cuando estábamos en el pregrado nos apasiona, como es el derecho penal y las ciencias penales. Hoy día quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos y cada uno de los participantes, o como dicen ahora, disculpen, todavía no me acostumbro, a todos y todas. Mis saludos y gracias por la paciencia de estar aquí a esta hora y espero satisfacer las expectativas. Me han encargado un tema, la verdad, que a mí me gusta dictarlo. No lo dicto hace bastante tiempo, pero me resulta, ¿qué les digo? Fascinante hablar del iter criminis. El iter criminis no es otra cosa que el camino del delito doloso, del delito doloso. Ustedes saben, tenemos que partir de esa premisa, que en nuestro ordenamiento jurídico penal hay delitos dolosos, delitos culposos y delitos preterintencionales. Los delitos dolosos son aquellos que se perpetran, que se cometen con conocimiento y voluntad. Conocimiento y voluntad. Aunque de un tiempo a esta parte, aunque ustedes no lo crean, hay una doctrina que pretende que se debe de quitar, eliminar, no exigir como un presupuesto del dolo a la voluntad. Eso sería materia de toda una conferencia. Pero hoy día vamos a ver cómo nuestro Código Penal, principio de legalidad, toma en consideración para la definición del dolo, aunque algunos dicen que no define al dolo nuestro Código Penal, totalmente falso, es que se olvidan que cuando se hace la lectura de un código, se tiene que hacer interpretándolo, y hay diferentes formas de interpretación de la ley penal, como por ejemplo la interpretación sistemática, que no es otra cosa que interpretar la ley tomando en consideración el contexto jurídico, en este caso penal, el contexto legal dentro del cual está esa norma, esa ley que se tiene que interpretar, encontrar su significado. Pues bien, haciendo ello, nosotros estamos convencidos que no hay dolo sin voluntad, como lo veremos más adelante. Asimismo, hay delitos culposos. De eso no vamos a tratar hoy día, porque no hay iter criminis
del delito culposo. Los delitos culposos son aquellos que se cometen infringiendo un deber que todos tenemos, todos los que pertenecemos a la sociedad tenemos deberes. Y no son deberes subjetivos, no son esos deberes que decimos, si quiero lo cumplo, si no quiero no lo cumplo. Y me genero o me impongo un deber. No, no, no. Por eso se denomina deber objetivo, o sea, todos lo tenemos en la misma forma, en el mismo modo. Ese deber objetivo de cuidado. Todos tenemos el deber, por ejemplo, si caminamos en la calle, pues caminar con cuidado de no empujar a las demás personas. Si viene una persona de repente distraída leyendo su celular y está viniendo hacia nosotros, nosotros que la estamos viendo, debemos de esquivarla y dejar que pase. Aunque por supuesto que es una negligencia también, es una infracción al deber objetivo de cuidado, estar caminando por las calles con la cabeza agacha mirando el celular. ¿Por qué? Porque eso puede posibilitar, por ejemplo, hay un niño o una niña que está caminando, un bebé que está caminando delante de la mamá, del papá, y el que está con el celular en la mano y lo está viendo y no está viendo lo demás, puede empujar, tropezarse con esta criatura, hacerle daño. Y ahí habría, por ejemplo, un delito culposo, podría ser de lesiones o hasta de homicidio culposo si el bebé cae con fuerza, se golpea el cráneo y se puede morir. Entonces, esa clase de infracción también hay delitos culposos, aquellos que nosotros no queremos, pero que los cometemos porque no hemos tenido cuidado, no hemos tenido pericia, no hemos tenido diligencia, no hemos tenido en nuestro accionar prudencia. Y se trata también que en nuestra legislación existen los delitos preterintencionales. Son aquellos delitos donde se da la mixtura del dolo y la culpa. Dolo en la causa, culpa en el resultado. Quiere decir que uno, teniendo la intención de cometer una infracción leve, por ejemplo, lesionar, resulta causando la muerte. Por ejemplo, una persona que pretende solo ejercitar violencia contra una dama por A o por B motivo, sin embargo, a esta dama le causa el aborto, siempre y cuando el embarazo sea notorio o siempre y cuando el embarazo le conste al agresor. En esos casos, el agresor no ha querido causar el aborto, pero le causó el aborto por falta de previsión de algo que era humanamente previsible. Eso también se da. Pero hoy día nos vamos a referir al iter criminis, al camino del delito doloso. Y este camino del delito doloso tiene varias fases. Una fase interna, una fase intermedia que ya no la toca. Hay abogados, profesores que los he visto incluso en el YouTube. He estado revisando estos días para ver qué, qué hay de nuevo y me he encontrado con que muy pocos se refieren a la fase intermedia y la confunden con la fase externa, que es otra cosa. Bien, la fase interna se caracteriza por un axioma de nuestra disciplina, de nuestra ciencia penal, del derecho penal. ¿Cuál es este axioma? Yo nunca me lo aprendí en latín. Hay algunos que lo dicen rimbombantemente. Simplemente dice este axioma: el pensamiento no delinque. Vale decir que nosotros podemos pensar lo que querramos, podemos
pensar realizar el peor de los delitos, el delito más execrable, abyecto, pero eso no es punible, porque solo está en nuestro pensamiento. Y justamente esta fase interna es muy importante saberla. Es muy importante saberla. ¿Por qué? Porque estamos hablando del delito doloso. Y el delito doloso tiene su parte subjetiva, interna, que es el conocimiento y la voluntad de cometer un delito, de obtener un resultado, un resultado. Ese es el delito doloso. ¿Y cómo se inicia esta fase interna? Cuando al ser humano, a la persona, se le representa la posibilidad de cometer un delito. Se le mete la idea delictual, se le mete la idea de cometer un delito. Por eso a esta primera parte de esta fase interna se le llama ideación. Ideación. Aquí se me mete la idea de robar, de traficar con drogas prohibidas, de matar, de violar, de dañar al medio ambiente, de cometer un cohecho, de cometer un peculado, de cometer enriquecimiento ilícito, de conducir en estado de ebriedad, etcétera. Tengo la idea delictual. Algunos le llaman criminal porque, bueno, hacen un símil del delito con el crimen, pero en realidad en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, no existe la infracción llamada crimen, salvo eso que ha sido copiado de una convención de hace muchos años sobre la corrupción, sobre las organizaciones criminales, salvo ese delito que se encuentra en el artículo 317, que se llama organización criminal. Salvo eso, nuestro país tiene dos clases de infracciones en sus libros. Tenemos en el primer libro la parte general, en el segundo libro la parte especial, los delitos en particular, y en el tercer libro las faltas, que son infracciones de menor entidad, las infracciones menos graves y que su autoría, su comisión se vería ventilado por un juez de paz letrado, no por un juez penal. Bien, entonces esta ideación ya está en nuestra cabeza. Luego viene lo que se denomina el análisis, la ponderación de los pros, de los contra, de cometo o no cometo el delito, si cometo me voy a ir a la cárcel, si la mato ya no la voy a volver a ver y la voy a extrañar, si robo me pueden capturar, si robo puede hacer que salga ganando y no me capturen y voy a tener mucho dinero, si trafico con drogas me voy a convertir en millonario, pero si me detectan y me capturan y me detienen, me voy a ir varios años a la cárcel. Es decir, ahí es donde se hace la ponderación, lo que se llama en esta fase interna la deliberación. Luego viene la última parte de esta fase. Viene la última parte de esta fase. Y viene la decisión, la resolución delictual, la resolución o decisión de cometer el delito. Ideación, se me ha metido en la cabeza, en mi cerebro, en mi conocimiento, la idea de cometer un delito.
la deliberación he analizado los pros y los contras, y luego de ello he decidido cometer delito. Hasta ahí el derecho penal no se mete para nada. Nada tiene que ver el derecho penal con eso. Yo puedo haber toda la noche deliberado y hoy día en la mañana ya decidí cometer el delito, pero mientras que no lo exteriorice, pues no va a haber ninguna reacción del derecho penal, del derecho penal. No va a haber ninguna reacción. Luego pasamos a esa fase que les digo que ya no toman en cuenta, que no analizan y que confunden con la fase externa. Me estoy refiriendo a la fase intermedia. En esta fase intermedia, antaño se analizaba lo que se llamaba el delito putativo o el error al revés. Eso es uno. Y lo otro es la resolución manifestada. La resolución manifestada. Vale decir que ya dejó de ser una decisión únicamente. Yo decidí, yo resolví cometer un delito en esta fase intermedia, se lo comunico a una o a varias personas. A eso se le llama resolución manifestada. Y por lo tanto, es lo que se denomina, anótenlo, subrayenlo y van a ver cómo los otros profesores que están difundiendo conocimientos por YouTube en varias de esas plataformas se equivocan, como vamos a ver. Lo digo sin arrogancia, sin soberbia, pero sí contundentemente, porque no estamos para engañar. Si yo no sé un tema, mejor no me pongo a dictarlo. No me pongo a dictarlo, me lo quedo, ensayo, estudio, recontraestudio. Cuando Bill Lawyer me pidió tratar este tema, no es que yo he dicho, ya lo sé, y ahí me quedo. Voy a decir lo que yo sé y punto. No, este tema lo hemos escrito, está, incluso hemos hecho, me parece, sí, ahí hay un cuadro didáctico en mi libro, en el libro que se titula, ya lo ha dicho el que ha tenido la gentileza de presentarnos, el libro se titula Lecciones básicas de derecho de teoría del delito. Lecciones básicas de teoría del delito. Ahí analizamos el intercrimen. Pero yo no me he quedado con ello. Me he puesto a estudiar, a revisar la doctrina, cómo está. He revisado las plataformas, Google, YouTube, Facebook, etcétera. He conversado con los colegas sobre este tema. ¿Por qué? Porque es una grave responsabilidad venir a una plataforma como esta de Zoom, invitado por una institución como Bill Lawyer, que está auspiciada por un colegio de abogados de nuestro norte, ¿no? De Piura, de Sullana, que tengo el gusto de conocer. Entonces tenemos una responsabilidad con ustedes. Bien, entonces aquí en esta fase intermedia está el delito putativo o el error al revés y la resolución manifestada, lo que se llama la conspiración. Hablar del delito putativo es algo pintoresco, porque es a ver, les voy a decir a ustedes, pero por favor prestenme atención. Ustedes seguramente en sus estudios de derecho penal han analizado la culpabilidad. Y una de las causas que exime la culpabilidad, causas de inculpabilidad, es el error de prohibición invencible o
que disminuye o atenúa la culpabilidad, el error de prohibición vencible. ¿Estamos? Bien, pues este error al revés, ¿en qué consiste el error de prohibición? Consiste en que yo creo que lo que he realizado no está prohibido, pero en la realidad, objetivamente, es un ilícito el que he cometido. Pero yo creí que no era ilícito. Creí que estaba actuando regularmente, lícitamente. Ese es el error de prohibición. El error al revés o el delito putativo es cuando subjetivamente, internamente, creo yo que lo que he cometido, que lo que yo he realizado es delito, es delito. Y entonces estoy asustado, salgo a la calle con lentes oscuros, con un sombrero de alas anchas, me pongo un abrigo y estoy en pleno verano caminando con chalina, es para reírse, ¿no es verdad? Entonces, papá, ¿a dónde vas así? Oye, Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas así? Etcétera. O esa pareja de, de infieles que están en el hotel, ambos son cónyuges pero de otras personas, han practicado el acto sexual y cuando van a salir del hotel también salen así como incógnitas, como para que todo el mundo los vea cuando ellos creen que no los van a ver, con unos lentes oscuros, grandazos, un poquito más se llevan la frazada del hotel para taparse, porque están creyendo, pensando que han cometido un delito, el delito de adulterio. Nos vamos a ir a la cárcel, nos van a denunciar por adulterio, cuando en realidad, hace muchos años, no sé si decir desgraciadamente, no sé si decir felizmente, pero hace muchos años el adulterio a partir de 1991, con el Código Penal vigente, desapareció, fue abrogado. Ya no es delito. Antes sí, en el Código de 1924, el que perpetraba el adulterio sí era un delincuente, porque su conducta se adecuaba a un tipo penal. Pero ahora no. Entonces, el sujeto o la pareja o las personas que creen que han cometido una conducta delictiva y están asustados cuando en realidad no han cometido ninguna conducta delictiva. El derecho penal no se va a meter con ellos. A eso se le llama el delito putativo. Yo lo puedo tener afuera, puedo haberlo cometido, perpetrado, puedo irme con la conciencia sucia, me voy a una comisaría y, señor, quiero entregarme. ¿Qué delito ha cometido? El delito de adulterio. ¿Qué delito ha cometido? El delito de riña. ¿Qué delito ha cometido? El delito de duelo, etcétera, ¿no? Etcétera. Oiga, señor, ya no hay delito de riña, no hay de duelo, no hay de adulterio. Usted no ha cometido nada, vaya a su casa tranquilo. Es la fase intermedia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna exteriorización, ninguna, ningún inicio de ejecución de un delito, de un delito. Pero lo más importante de esta fase, y es, esto sí quiero que ustedes paren mientes, le pongan atención, lo más importante de esta fase es la resolución manifestada. La resolución manifestada. ¿En qué consiste? En que yo que decidí cometer el delito, se lo transmito a Juan, se lo transmito a Pedro, se lo transmito a María. Es más, nos ponemos, ojo, ojo, estamos conversando, no estamos realizando ninguna actividad fuera de la conversación sobre la posibilidad de que me ayuden a cometer el delito. O simplemente de repente estamos conversando porque quiero que me aconsejen, que me orienten, de repente que me convenzan de no cometerlo. O puede ser que por ahí salga la idea de decir, sí, tienes razón, vamos a cometerlo, nos vamos a hacer millonarios, fíjate, yo conozco
un banco que queda en tal sitio, que no sé cuánto. A eso se le llama conspiración. Conspiración. Ojo, conspiración. Si eso es punido, si eso es penado, entonces realmente estamos ante una inconstitucionalidad. Solo era punida la conspiración antaño, solo era punida como una excepción en esta fase intermedia, la conspiración que está regulada hace muchos años en el Código del 24, en este código, la conspiración que se hace para poner en peligro al Estado, una conspiración que se hace para, para ir en contra de la seguridad del Estado, la seguridad del Estado. Si mal no recuerdo, este artículo es el 349, que no es lo mismo que la rebelión, no es lo mismo que la rebelión, no es lo mismo. Pero para la conspiración, yo tengo que decirle a B, a C, o solamente a B, etcétera, que estoy en pos de cometer un delito. Y eso no puede ser considerado delito, salvo, reitero, por razones de seguridad del Estado, lo que dice el artículo 349 del Código Penal. Nada más, nada más. Pero si yo, ojo, yo le digo a otra persona que quiero cometer el delito de tráfico de drogas, le estoy diciendo, y él me dice, ya vamos a cometerlo, eso no puede ser considerada como un delito. ¿Por qué? Porque en nuestro país, la regla es que ni siquiera los actos preparatorios, que ya sería la fase externa, son punibles, salvo excepcionalmente. Ni siquiera los actos preparatorios son punibles, salvo excepcionalmente. Pero los actos preparatorios no pueden ser confundidos con la conspiración, porque los actos preparatorios ya es una exteriorización de la resolución manifestada. Ya no solo se ha quedado en resolución manifestada. Si yo he conversado con Juan y con Pedro, Juan y Pedro van a buscar las armas para cometer el robo a mano armada, y yo me voy a hacer un reglaje del banco donde pretendemos cometer el asalto, entonces ya no hay resolución manifestada. Ya no hay resolución manifestada. Ahí ya hay actos preparatorios. Y los actos preparatorios también, les reitero, los actos preparatorios por regla no son punibles, salvo excepciones. Pero la simple conversa, el simple intercambio de ideas, así sea vía telefónica, es una mera conspiración que no constituye actos preparatorios. Que a ese señor se le está imputando el delito de conspiración porque fueron a buscar dónde venden droga, no, ya no es conspiración, ya son actos preparatorios. Pero si solo por la conversa, si solo por la resolución manifestada se reprime, es un adelantamiento de punición que para mí es inconstitucional. Para mí no sería punible, no tendría por qué ser punible. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad establece
que solo será punible la tentativa. Solo será punible la tentativa de esta clase de acciones. La tentativa. ¿Y qué cosa es la tentativa? Es algo más allá de los actos preparatorios. Los actos preparatorios, como su nombre lo indica, son actos que se están realizando, pero que todavía no significa inicio de la ejecución. No significa comienzo de la ejecución. Entonces, que conste, solo la conspiración consiste en intercambiar ideas para cometer un delito, pero que no se traduce en manifestaciones, conductas externas más allá de la conversación. Si yo voy a hacer reglaje en el banco, si Juan y Pedro se van a buscar las armas, a comprar las armas o qué sé yo, alquilar las armas, entonces ya no es una conspiración. Esos son actos preparatorios que están todavía un poco antes del inicio de la ejecución. Y vamos a ver, damas y caballeros, jóvenes, señoritas, vamos a ver cómo nuestro código le da al que inicia la ejecución, al que no está en actos preparatorios, ojo, menos al que está en la mera conspiración. No, 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 no. Al que ya inicia la ejecución del delito, vamos a ver más adelante, le da la oportunidad de desistirse. Y si se desiste, no le va a pasar nada. Fíjense. Pero sin embargo, si se va a reprimir a la mera resolución manifestada, a la conversa con otros sobre la posibilidad de cometer un delito, se le va a reprimir ya como delito, entonces, ¿dónde está esa oportunidad que sí se le da al que inicia una ejecución delictual, al que inicia la ejecución del delito, como vamos a ver cuando ya entremos a la fase externa? Entonces queda dicho que no debemos de confundir la conspiración con actos ya externos que signifiquen actos preparatorios o que quizás, o que quizás no sean meros actos preparatorios, sino el inicio de la ejecución del delito. Eso ya lo vamos. Bien, hasta aquí la fase intermedia, donde por regla, donde por sentido común, por el principio de legalidad, porque el derecho penal es la última ratio, el derecho penal es un instrumento de última mano para controlar las conductas de los ciudadanos, porque el derecho penal es la rama del derecho más violenta, porque el derecho penal limita un bien jurídico fundamental del ser humano, cual es su libertad, incluso hasta la vida en algunos casos, en algunos países donde existe la pena de muerte, o acá mismo donde lamentablemente existe la cadena perpetua. Por lo tanto, ese derecho penal, este instrumento que se llama derecho penal, por regla, no debe de adelantar la punición, no debe de meterse con temas que no signifiquen la exteriorización la realización de conductas tendentes a la comisión del hecho delictivo, que sería ya la fase externa. La fase intermedia solo queda en la resolución manifestada. Ahora sí, vamos a entrar a la fase externa. Y la fase externa se caracteriza porque no solo es una resolución manifestada, no solo es decir yo quiero
cometer el delito. Yo voy a matar a mi suegra, quiero violar a esa chica, quiero traficar con drogas. Eso no es delito. No es fase externa. La fase externa es cuando yo quiero traficar con drogas. Perfecto. Entonces me voy a buscar, averiguar dónde venden drogas, con quién debo de hablar, conversar para que me fíe la droga, me convierta en su vendedor, su intermediario, o para que me venda la droga a un precio al por mayor y yo pueda venderlo a un precio más alto, negociar con la droga. Entonces ya no es una resolución manifestada, ya son actos preparatorios. ¿Cuándo dejan de ser actos preparatorios? Cuando ya inicio la ejecución del delito. Ya sé dónde venden la droga y voy y pretendo comprar 1 kilo, 2 kilos de drogas, el sujeto me está entregando, entonces ya estoy iniciando la ejecución del delito. Una vez que a mí me entreguen o una vez que yo entregue el dinero, ya no es un mero inicio, ya estoy consumando una de las figuras del tráfico de drogas, que es comprar, que es vender, que es poseer, o de repente si ya tengo la droga y la estoy llevando a Huancayo, a mi tierra para venderla, estoy transportando droga. Entonces, ahí ya no estaríamos ni siquiera en actos preparatorios, ahí ya estaríamos en la consumación del delito. Actos preparatorios sería buscar dónde venden droga, conversar con una persona para ver la posibilidad que me venda la droga. Si ahí me descubre, podría ser, podría ser un acto preparatorio. Pero los actos preparatorios no son punibles. ¿Por qué? Porque todavía el que ha decidido cometer delito, como lo vamos a ver más adelante, se puede desanimar, se puede desanimar. Puede decir, no, ¿qué estoy haciendo? Pero si ya el solo hecho de haber ido a buscar a una persona para conversar y ver la posibilidad de comprarle la droga, todavía no se la ha comprado, todavía ni siquiera ha llevado el dinero, entonces es un acto preparatorio y por lo tanto ahí no entra el derecho penal. Porque ¿qué pasa cuando, se, cuando se adelanta la punición? Lo que se está propiciando es que no haya la posibilidad que el sujeto desista de cometer el hecho. No haya la posibilidad que el sujeto lo piense 2 veces y diga, no, ¿qué estoy haciendo? He ido a averiguar, no, no, y qué miedo ese lugar, qué sórdido, qué caras que he visto, y con esa gente voy a tratar, y si me capturan, no, no, mejor este dinero que tengo lo voy a invertir comprando una mercadería lícita y ya me voy a dedicar al comercio ambulatorio, vender gorras, vender de repente galletas, vender caramelos, vender de repente polos, vender camisas, ser un emprendedor, etcétera. Entonces todavía hay esa posibilidad. Por eso y no por otra cosa es que generalmente, inveteradamente, el derecho penal no se ha metido en el ámbito de los actos preparatorios. A eso se le llama actos preparatorios. El sujeto va a cometer un homicidio, compre el arma. El sujeto va a matar a una persona uh, estrangulándola, ahorcándola, por ejemplo, va a comprar la soga. El sujeto quiere apuñalar a su pareja porque le ha sido infiel y él ya lo sabe, así que en la noche, mientras que esté durmiendo su pareja, la va a coser a puñaladas, se va a comprar el cuchillo, ¿no? Esos son actos preparatorios. Otra cosa es que ya el sujeto esté con el cuchillo debajo de la almohada, ya la mujer está de espaldas y entonces ahí sí ya estaríamos
ante el inicio de la ejecución. Y de repente, como vamos a ver más adelante, y de repente quizás el cónyuge que va a matar a su consorte, o piensa bien y dice, mis hijos se van a quedar huérfanos. Yo no sé lavar, no sé cocinar, lo único que sé es trabajar, soy un machista, ¿cómo voy a vestir a mis hijos? No, está bien, mi mujer me ha sido infiel, me ha dado cólera, me ha engañado, me ha traicionado, pero yo puedo terminar con ella, puedo separarme, pero puedo tener todavía a mis hijos con su mamá, entonces no la mato, desisto, desisto, hasta ahí todavía incluso el derecho penal me pone un puente, como dicen los legisladores, ya lo vamos a ver, de plata, de oro para desandar el delito. Entonces, una cosa son actos preparatorios y otra cosa es el inicio de la ejecución. El inicio de la ejecución. Bien, en esta fase externa justo tenemos al inicio de la ejecución y a eso, ¿cómo se le llama? A ese inicio de la ejecución se le denomina tentativa. Se le denomina tentativa. ¿En qué se diferencia de los actos preparatorios? Ya lo dije, los actos preparatorios todavía no significan inicio de la ejecución. Yo me he ido a comprar el arma, no estoy todavía yendo a la casa de quien voy a matar. Yo me he ido a comprar el cuchillo, todavía no he llegado a mi casa y no lo he puesto debajo de la almohada. Eso sería ya inicio de la ejecución. ¿Y cuándo dice la doctrina que estamos ante el inicio de la ejecución? Cuando según el plan del autor, cuando según el plan del autor ya se está dando inicio a la ejecución. Y entonces todos se preguntan cuando no estudian este tema muy bien, ¿cómo el sujeto activo, el agente va a ser tan intonso de decirle a su investigador, sí, según mi plan, yo ya estaba dando inicio a la ejecución? No, pues, eso jamás va a suceder. O si sucede, va a ser excepcionalmente cuando hay personas que confiesan su delito. Eso. Pero no, así no es. ¿Cómo nosotros llegamos a la conclusión que estamos ante el inicio de la ejecución? ¿Cómo nos damos cuenta del plan del autor? Con sus hechos, con su conducta. ¿Dónde fue encontrado? A ver, ¿dónde fue encontrado Juan Pérez, que según la fiscalía estaba en la tentativa del homicidio de Perico de los Palotes? ¿Dónde fue encontrado Juan Pérez? Juan Pérez fue encontrado a 10 kilómetros de la casa de Perico de los Palotes en una tienda de esas clandestinas donde venden armas, y estaba comprando el arma. ¿Cuál era el plan de Juan Pérez? Juan Pérez tenía que llegar a la casa, dirigirse con el arma hacia la casa, entrar a la casa y matar a Perico de los Palotes. Juan Pérez fue encontrado comprando el arma. ¿Eso es inicio de la ejecución? Según el plan, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ah, pero a Juan Pérez se le encontró en un taxi justamente a una cuadra de la casa de Perico de los Palotes. Estaba, cuando lo capturaron, porque lo encontraron en forma sospechosa, le pidieron sus documentos, le hicieron un registro personal y le encontraron un arma de fuego con sus proyectiles cargado, el arma de fuego cargado con sus proyectiles. Si es una pistola, con los proyectiles en la recámara, con los proyectiles dentro del estuche que contienen los cartuchos, etcétera. Pues ahí sí, no podremos decir que está en actos preparatorios. Ahí sí, estaba yendo a la casa de Perico de los Palotes.
se estaba dirigiendo ya, estaba dando inicio a su ejecución. Inicio a su... Es como una vez capturaron a 2 o 3 cuadras de un banco a un automóvil que estaba siendo conducido por un sujeto y que tenía como pasajeros a 4 sujetos más, a 4 sujetos más. Y se les encontró en la maletera armas, metralletas, pistolas automáticas, granada, guantes, walkie-talkie, máscaras o capuchas, y estaban a 1 cuadra de un banco. Se les encontró anotaciones que justamente decían dónde era el banco y cómo estaba el banco resguardado. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Actos preparatorios? No, señor. Acto preparatorio sería si lo hubieran encontrado a uno de ellos sin máscara, sin arma, sin guantes, sin guaquitoque, sin granadas, sin nada, sino con una libretita y un lapicito. Lo hubieran encontrado dentro del banco haciendo anotaciones. El, el de la ventanilla 7 es un dormilón. El policía particular es un gordo, mofletudo, que camina a las justas, que con un cachetadón ya lo tenemos dominado. El que nos va a dar problemas es el policía nacional. A ese tenemos que reducirlo primero, etcétera. Entonces, está haciendo un reglaje. Por lo tanto, ahí sí es un acto preparatorio. No podremos decir que es un inicio de ejecución. En cambio, a esos sujetos que lo encontraron a 2 o 3 cuadras en un automóvil que se dirigía a ese banco, con todo lo que les he contado, ni hablar. Según el plan de ellos, ya estaban en plena ejecución del robo a mano armada. Entonces, según el plan del autor, estamos en la tentativa cuando ya se da o se estaba dando inicio a la ejecución. Y ese plan del autor, reitero, no es imposible deducirlo. No es imposible deducirlo. El sujeto que no va a averiguar quién vende drogas, no tiene el dinero, por el contrario, ya va a comprarlo, tiene el dinero en el bolsillo, tiene incluso la dirección del sujeto, tiene el nombre del sujeto, va donde el sujeto y justo ahí los capturan. Al sujeto le encuentran dentro de su casa la droga, al comprador le encuentran el dinero en su bolsillo. Ahí habrá tentativa de tráfico de drogas. Y en el caso del vendedor, habrá consumado el delito de tráfico de drogas, pero en la modalidad de la posesión de drogas. En la modalidad de la posesión. Bien, esa es la tentativa. Genéricamente hablando, la tentativa consiste en que el sujeto quiere cometer un delito, teniendo la voluntad de ejecutar un delito, no logra la consumación. Por eso, esto demuestra en forma fehaciente que en nuestro código, se señala en qué consiste la tentativa. No puede haber tentativa, señores. No puede haber tentativa sin voluntad. No puede haber dolo sin voluntad. No se puede reprimir la tentativa si es que no hubiera intención de cometer un delito sin obtener la consumación, sin lograr ejecutarlo y consumarlo. ¿Y por qué se reprime la tentativa? La tentativa se reprime porque al intentar cometer el delito
al intentar cometer el delito, pone en peligro al bien jurídico protegido. Yo estoy por comprar la droga. Si yo hubiera comprado la droga, entonces ya estaría dañando al bien jurídico, que en este caso es salud pública. Es salud pública. Estaría dañando. Pero mientras que yo no la compro, pero ya tengo el dinero, ya tengo al vendedor, entonces ahí no he logrado consumar el delito, solo lo he intentado porque he tenido la voluntad de cometerlo. La voluntad de cometerlo. Ahí está el artículo 16, 17 y 18 de nuestro Código Penal, que ustedes lo verán después. Bien, pero quiero decirles algo. En esta fase externa tenemos que estudiar dos clases de tentativas. Después vamos a estudiar otras especies de tentativa, pero primero tenemos que estudiar dos. Lo primero que tenemos que estudiar son dos clases. Las tentativas no punibles y las tentativas punibles. Las tentativas no punibles y las tentativas punibles. Hay una tentativa no punible también se le denomina la tentativa inidónea, o también se le denomina delito imposible. Pero antes de definirla, de explicarles en qué consiste, tenemos que recordar nuestros conocimientos de la antijuridicidad, nuestros conocimientos de los principios fundamentales del derecho penal que están en el título preliminar y que uno de ellos es pertinente a este tema. Me estoy refiriendo al principio de lesividad que se encuentra en el artículo 4 del título preliminar, 4 con número romano del título preliminar de nuestro Código Penal, el principio de lesividad. ¿Qué nos dice este principio de lesividad? ¿Qué nos dice este principio de lesividad? Este principio de lesividad nos dice que para que haya delito, se tiene que poner por lo menos en peligro al bien jurídico protegido. Lo mínimo que se debe de hacer con una conducta para que éste sea punible, para que ésta sea delito, debe de ponerse en peligro al bien jurídico o, en el peor de los casos, dañar, lesionar al bien jurídico. Por eso este artículo 4 del título preliminar, artículo 4 del título preliminar del Código Penal dice: no hay delito, no hay pena si por lo menos no se pone en peligro al bien jurídico protegido. Y si mal no recuerdo, el artículo 17 nos habla de la tentativa inidónea. Nos habla de la tentativa inidónea. De esa tentativa que por inidoneidad del medio o por inidoneidad del objeto resulta imposible la consumación del delito. Por eso
Esta tentativa es una de las tentativas no punible, no punible. Esta tentativa, la tentativa inidónea, que por inidoneidad del medio o por inidoneidad del objeto resulta imposible dañar, lesionar, poner en peligro al bien jurídico protegido. Ejemplos para que ustedes puedan comprender este tema. Yo quiero matar a Perico de los Palotes, soy Juan Pérez, y efectivamente agarro una de las armas que tengo, la agarro, veo que está cargada y me voy al encuentro de Perico de los Palotes. Lo encuentro solo, le apunto con el arma, disparo una vez, disparo otra vez, disparo otra vez, y Perico de los Palotes ni se inmuta. ¿Qué pasó? Veo el arma y me doy cuenta que equivocadamente había agarrado un arma de fogueo que también tenía. Por lo tanto, con el arma de fogueo pretendí quitarle la vida a Perico de los Palotes. La pregunta es, ¿este medio, el arma de fogueo, era idóneo siquiera para poner en riesgo la vida de Perico de los Palotes? La respuesta obviamente es no. En este caso, estaríamos ante una tentativa inidónea o delito imposible por inidoneidad del medio. Otro ejemplo. Yo soy un sicario y quiero quitarle la vida justamente al sujeto a quien me han indicado y por lo que me han pagado para matarlo. Pero llego y lo veo de espaldas al sujeto, está sentado en su casa, en su hamaca, no su hamaca, en su silla mecedora, mejor dicho, con la cabeza ahí notoriamente, y le disparo y le cae el proyectil en la parte posterior del cráneo, la parte posterior del cráneo. Y entonces yo digo, pues este ya se murió, ¿no? Es más, me acerco y veo que ahí está tirado. Me capturan, me capturan, me llevan detenido y mi abogado defensor, mi abogado defensor pide que se haga la necropsia. Se hace la necropsia y, oh sorpresa, los médicos legistas que practican como debe de ser una necropsia, con minuciosidad, practican, dicen, señor fiscal, señores abogados, el proyectil que le ingresó a la supuesta víctima ingresó cuando ésta, 10 minutos antes, había muerto con un ataque al corazón. Vale decir que este sicario le disparó a un cadáver. Entonces, ¿qué hará mi abogado defensor? Inmediatamente abrirá su código y dirá el artículo, si mal no recuerdo, por favor me corrigen más adelante, el artículo 18 establece la inidoneidad, la tentativa inidónea por inidoneidad del objeto. En este caso, señor, mi patrocinado ha disparado contra un cadáver. Por lo tanto, él no ha dañado el bien jurídico vida. Él no ha puesto en peligro el bien jurídico vida. ¿Por qué? Porque la víctima ya había muerto 10 minutos antes. Por lo tanto, disparó contra un cadáver. No hay delito. Y ese sicario, por más antipático, peligroso que sea, pues quedará libre por lo menos por el sicariato. Por lo menos por el sicariato.
Si él tiene, si él tiene el arma con autorización, con licencia, no le pasará nada. Se irá tranquilamente a Colombia desde donde vino. Pero si él tiene un arma que no está autorizada, es una tenencia ilegal de armas, entonces ahí sí no responderá por el delito imposible sicariato, pero sí responderá por el delito de tenencia ilegal de armas. Entonces, el delito imposible o tentativa inidónea por inidoneidad del medio o por inidoneidad del objeto no es punible. No es punible. Bien, hay otra clase de tentativas no punibles que están en el artículo 17. ¿Y en qué consiste? Es lo que yo les decía hace un rato. Por favor, le pregunto a los de B-Lawyer, ¿aquí nos detenemos o continuamos? Porque yo no tengo ningún problema en continuar. Por favor, respóndame, porque ya son las 9 de la noche. Sí, doctor, no hay ningún problema. Puede continuar hasta el tiempo que usted desee. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como yo les decía, estas tentativas tampoco son punibles. Disculpe, Lick, yo tengo una consulta. Un ratito, termino y anota tu pregunta y yo voy a responder todas las que ustedes quieran, por favor, por favor. Pero déjenme contarles la historia. Entonces, hay otras tentativas no punibles que están en el artículo 17, si mal no recuerdo. Me estoy refiriendo en el 18, sí, en el 18. Me estoy refiriendo al desistimiento de tentativa inacabada o al desistimiento de tentativa acabada o arrepentimiento activo también se le llama. ¿En qué consiste el desistimiento de tentativa inacabada? ¿A qué se denomina tentativa inacabada? Aquella tentativa en la que el sujeto no logra realizar todos los actos que tenía que realizar para consumar el delito. ¿Ya? Y en este caso del desistimiento, el sujeto, por propia voluntad, no continúa realizando las demás acciones tendentes a la consumación. Por eso se dice desistimiento, se desiste. Está yendo, está caminando, está cerca a la víctima, está apuntando a la víctima y después dice, no, mejor no lo mato. No lo mato. Como el ejemplo del marido que le habían sido infiel, desiste de no matar a su mujer por sus hijos. Entonces no lo mato. Guarda su arma, se da la media vuelta y se va. A eso se le llama desistimiento de tentativa inacabada. O sea, no ha realizado todos los actos tendentes a la consumación por propia voluntad. Desistió, se desanimó voluntariamente y se fue. Esa tentativa no es punible. Por eso les decía, fíjense, hasta ahí el legislador le da la oportunidad al sujeto activo de no continuar con el delito. No solamente eso, también hay desistimiento de tentativa acabada o también se denomina arrepentimiento activo. ¿En qué consiste? Que el sujeto, ¿cuándo estamos ante una tentativa acabada? Cuando el sujeto realiza todos los actos tendentes a la consumación, disparó, le dio el veneno, ¿ya? Ha realizado todos los actos a la consumación. Pero en este caso, ¿por qué no es punible? Porque el sujeto se arrepiente activamente, no solo se cruza de brazos y dice, ay, me arrepiento, me da pena, no, sino realiza otros actos tendentes a evitar la consumación. Por ejemplo, le disparó a la víctima y la lleva al hospital para que la salven y no se muera desangrado, le saquen el proyectil y la salven. Y logran salvar a la víctima, a ese sujeto no le pasa nada por el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque realizó todos los actos tendentes a la consumación, pero esta no se consumó
porque él mismo evitó el desencadenamiento de dicha consumación. Ahí este sujeto no responde por el homicidio, de repente responde por otro delito, por el delito de lesiones, pero ya no por el homicidio. Igual, yo le doy el veneno, ya se tomó el veneno está haciendo efecto, y me arrepiento y le doy el antídoto y evito que se muera. En este caso también hay un desistimiento de tentativa acabada o arrepentimiento activo, y en este caso no es punible. Bien, ¿cuándo la tentativa es punible? La tentativa es punible ya sea inacabada o acabada, cuando, por ejemplo, yo realizo parte de los actos tendentes a la consumación y no termino de realizar todo. ¿Por qué? Por razones ajenas a mi voluntad. Por razones ajenas a mi voluntad. En el ejemplo de apuntar al sujeto, estoy por disparar y en eso un policía me agarra la mano y me detiene. O estoy por disparar y el sujeto se da cuenta y se agacha, dispara y no le cae el proyectil. Entonces, por razones ajenas a mi voluntad, no se consumó el hecho. Ahí sí yo voy a ser procesado por tentativa de homicidio, porque real y efectivamente puse en peligro al bien jurídico protegido, y si no se consumó, fue por razones ajenas a mi voluntad y no por desistimiento. Igualmente, en la tentativa acabada, ¿cuándo se da la tentativa acabada? Cuando el sujeto activo realiza todos los actos tendentes a la consumación y por razones ajenas a su voluntad no se desencadena la consumación. Por ejemplo, yo disparo y le cae el proyectil, pero le salvan la vida. Otros lo llevan al hospital, o simplemente creo que ya lo maté, cayó y no muere porque su familia llega, lo logran salvar. Entonces, por razones ajenas a mi voluntad, no se consumó aún habiendo hecho todo lo que tenía que hacer para consumar el delito. A eso se le llama tentativa inacabada y, por lo tanto, delito frustrado, y por lo tanto sí merece punibilidad. Bien, ahora entramos a lo que se llama la consumación. La consumación. ¿Cuándo estamos ante la consumación? Ojo, hay dos clases de consumación. La consumación formal y la consumación material o real. La consumación formal se da cuando el agente ha realizado la conducta que el tipo penal, que la figura delictiva considera ya por consumada la conducta, por consumado el delito, por consumado el tipo penal. El tipo penal señala, por ejemplo, en el delito de hurto. ¿Cuándo se consume el delito de hurto? El delito de hurto se consuma cuando el sujeto activo sustrae un bien total o parcialmente ajeno con el fin de lucrar, con el fin de sacarle provecho para sí o para tercero, sustrae un bien y se apodera de él. Por eso se dice, el hurto se consuma cuando el sujeto activo logra sustraer el bien fuera de la esfera de vigilancia patrimonial del sujeto pasivo. ¿Eso qué significa apoderarse? ¿Qué significa apoderarse? Tener la posibilidad de disponer del bien. Yo a un vecino veo que tiene su puerta abierta, me saco su licuadora o de repente un televisor que es más o menos de regular tamaño y que lo puedo cargar, lo saco muy furtivamente y me lo llevo y me lo pongo en mi casa. Y el vecino no sabe quién. Desde el momento en que el vecino no sabe quién y dónde están sus bienes, yo ya tengo la posibilidad de disponer del bien. Otra cosa, en cambio, si yo, por ejemplo, le sustraigo la billetera a alguien en el bus y el sujeto se da cuenta
No lo he golpeado, no lo he amenazado, es un hurto, de repente agravado por la destreza. Me estoy yendo como el carterista con la billetera y el sujeto detrás de mí, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 5 cuadras, y me sigue. Fíjense, a pesar de haber corrido 1 kilómetro y todavía lo tengo detrás, ahí todavía no me ha apoderado. Si me capturan ahí, el delito será, intentado, no será consumado, no será consumado. Por lo tanto, a mí me condenarán por tentativa de hurto, pero no por consumación. Ah, pero si yo a los 500 metros, medio kilómetro, ya le saco la vuelta y me desaparezco, ya no me ubica, ya no logra ubicarme, aunque sea esté a la vuelta de él, yo ya tengo la posibilidad de disponer del bien y ahí sí ya consumé el delito. El delito ha sido consumado de uno. Muy bien, a eso se le denomina consumación formal. Formal. En el tráfico de drogas, vamos a poner otro ejemplo. Yo, traficante de drogas, vendo la droga. Vendo 10 kilos de droga y recibo, pues, por los 10 kilos recibo más o menos unos $50,000. Cocaína, ¿no? $50,000. Tengo mis $50,000. Ya consumé el delito. Esa se llama consumación formal. ¿Cuándo estamos ante la consumación material o real? Cuando el sujeto activo logra su cometido final, logra su objetivo final, logra su cometido final, su objetivo final, el por qué realizó el hurto, el por qué realizó el tráfico. Pues bien, el sujeto que sustrajo la billetera y le sacó la vuelta al dueño de la billetera, en la billetera había $5,000. Si lo capturan con los $5,000, delito consumado, hurto, consumación formal. Pero ¿qué pasaría si esos $5,000 el carterista compra útiles escolares para sus hijos, compra medicamento para su mamá, compra ropa para sus hermanas, le compra ropa para su cónyuge y se compra ropa para él, ¿no? Algún fiscal no avisado que no conoce el iter criminis podrá decirle, ah, no, tú has cometido el delito, además del hurto, has cometido el delito de receptación, ¿no? Has cometido el delito de receptación, el que vende un objeto robado, etcétera, 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 ¿no? El artículo 194. Pero el buen abogado defensor, ¿qué le dirá al fiscal? Señor fiscal, mi patrocinado lo que ha hecho es lograr el objetivo final que incluso el mismo código señala en este caso concreto. ¿Qué dice? El que sustrae el bien y se apodera de él, ¿para qué? ¿Por qué se habla del animus de lucro? La intención de lucrar. ¿Por qué se habla de eso? Entonces, sí, efectivamente, pues lo que ha hecho es agotar el delito. Eso se llama agotamiento del delito, delito agotado o consumación material. El sujeto activo ha agotado el delito, ha consumado realmente, ha aprovechado de lo sustraído, ha lucrado. Se ha comprado ropa, ha comprado útiles escolares para sus hijos, ha comprado ropa para su mujer, ha comprado ropa para sus hermanos, ha lucrado, ha aprovechado de ese bien. Por lo tanto, no es que haya cometido otro delito, sino simplemente ha agotado el delito. Cuidado, ¿no? Otra cosa es que este sujeto le da a una persona los $5,000 para que esta persona lo guarde, lo esconda. Esa persona que esconde, que guarda lo sustraído, lo robado,
esa persona sí comete receptación, sí comete receptación. O esa persona con esos $5,000 compra objetos para venderlo y tener ganancias, esa persona ha cometido receptación. Pero si el propio sujeto activo del hurto ha lucrado, entonces lo que ha hecho es agotar el delito. Lo mismo, el traficante de drogas. Alguna vez a un gran narcotraficante, y siempre lo menciono, que se llama Cachique Rivera, un gran narcotraficante que se llama Cachique Rivera, a ese gran narcotraficante le preguntaron, oye, ya estaba ya con todas las pruebas en su contra, ya estaba en pleno juicio oral, ya no, él había confesado su delito. Y uno de los magistrados le preguntó, oye, Cachique, tú eres joven, fuerte, lleno de salud, ¿por qué realizas estas actividades? Y le dijo algo cierto, causó hilaridad, pero le dijo algo cierto, le dijo, hablando así con el dejo eh, loretano, selvático, le dijo, por el dólar, pues señor, a mí me gusta el dólar, a ti no te gusta el dólar. Y efectivamente, el narcotraficante, ¿para qué vendió la droga? ¿Para qué obtuvo los $50,000? Para comprarle una casa a su familia, para comprarse carros, para él, para su mujer, para sus hijos, es decir, para aprovecharse de ese dinero. Si lo hace para eso, si lo hace para eso, no hay ningún problema. A eso se le llama agotamiento del delito. Agotamiento del delito. Ah, pero si él no solo gana 50,000, sino gana 100,000, 200,000, $1,000,000, y ese dinero lo pretende ocultar su origen ilícito, funda una empresa, compra casas con testaferros, etcétera, entonces ahí sí no se trata del agotamiento, sino ahí estaría cometiendo el delito de lavado de activos. Bien, damas y caballeros, jóvenes, señoritas, alumnos, colegas, hasta aquí es el cuento. Ahora, por favor, yo quisiera las preguntas con respecto al tema que nos ha tocado tratar esta noche. Gracias, Bill. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna interrogante, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Edgar David. Había un joven que quería hacerme una pregunta. Sí, yo le iba a hacer una pregunta. Con mucho gusto, dígame. Eh, es que cuando se refirió a la idoneidad de un arma, yo me preguntaba y me cuestiono y digo yo, y cuando una persona, digamos, bueno, que ya se ha dado casos de hermanos, que un hermano por el enojo, por lo que sea, por un pleito, le pone la almohada a una persona y pues al final la termina asfixiando. ¿En qué momento se acaba la idoneidad en el arma? Ya. Muy buena pregunta. Gracias, gracias. Una almohada, una soga, un revólver de a verdad con proyectiles de a verdad son instrumentos que pueden ser utilizados para matar.
La mano, la mano puede ser un arma idónea para matar. Si yo tengo una persona débil, una persona enclenque, una persona menos fuerte que yo, la puedo ahorcar, matar. O si la tengo reducida, la puedo colgar. Entonces esas son armas idóneas. La idoneidad del arma está en proporción a la posibilidad real de poner en peligro o dañar al bien jurídico protegido. Y una almohada será un arma idónea para matar a una persona, por ejemplo, que está enferma, que no puede moverse, que no puede defenderse, que está drogada, etcétera. Con la almohada la mato, pero a una persona de 1,90 m que está parada frente a mí, obviamente querer matarla con una almohada le causaría risa a ese personaje. Entonces eso, ¿no? Si yo quiero matar a una persona, no disparándole las balas, no disparándole, sino quiero matarla a golpes y utilizo ese revólver de fogueo, pero que es de fierro, y comienzo a golpearlo en el cerebro, ese instrumento contundente no podrá ser considerado como un instrumento inidóneo, porque en este caso sí yo le estoy queriendo quitar la vida a golpes, pero si yo a 50 metros o a 20 metros le apunto y le disparo una, dos, tres veces y no logro matarlo porque es un arma de fogueo, ahí sí habrá inidoneidad del medio. Entonces la idoneidad o inidoneidad depende de las circunstancias del caso concreto, depende. Yo, un medio inidóneo para matar a una persona, pues será por decir se me ocurre, uno de esos objetos de plástico que se utilizan para golpear a las piñatas, ¿no? Que a veces ni logran romperla y que cuando te golpean en la cara, en la cabeza de juego no te hacen nada. Entonces, depende cuál es el instrumento y en qué momento se está utilizando ese instrumento. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí lo escucho. Doctor, mire, le propongo un ejemplo. Existe un delito de sustracción de bienes, por ejemplo, en un lugar público donde hay cámaras de seguridad. Personas logran sustraer los bienes, huyen del lugar. La víctima no sabe a dónde se han ido, pero por las cámaras de seguridad se logra establecer con un seguimiento el lugar donde se han escondido. Y luego, ahora son capturados. ¿Sería un delito tentado o sería un delito consumado? Gracias por su Consumado, consumado, porque ellos, si bien es verdad, se confiaron, pensaron que ya no podían descubrir dónde estaban, ellos en ese momento tenían posibilidad de disponer, de repente no dirigirse a donde estaban, sino dirigirse de repente a otro sitio. Ya desde el momento en que tenían la posibilidad de disponer, ya hay consumación del delito. Salvo que, por ejemplo, el carro que sustrajeron con el botín tenga un GPS y que la policía lo esté siguiendo, no dándole chance para bajar o ir a algún sitio y esconder el dinero o disponer de él. En ese caso sí sería una tentativa porque no tendrían ninguna posibilidad de disponer del bien. Cuando no se tiene la posibilidad de disponer del bien, es que no se ha logrado el apoderamiento. Y si no hay apoderamiento, no hay consumación. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, doctor. Mire, en el caso de robo agravado con el uso de arma de juguete, en este caso muchos, creo que hay incluso sentencias hubo en su tiempo que configuraban la agravante, pese que este objeto pues no permite no debería causar el tema del uso de la violencia, ¿no? Pero igual configura, pese a que no revisa algún riesgo. Esto, si bien ya con el decreto legislativo 1585, no sé, con otros decretos que han salido último, es como que
para reducir la pena, se utiliza como para reducir la pena, pero anteriormente, ¿por qué lo consideran en este caso? Porque ha habido sentencias en ese tipo que lo consideran como si fuera el mismo efecto como un arma normal. Muchas gracias por tu pregunta, pero previamente, para salir de dudas, por favor, si tú tienes el Código Penal, quisiera que leas el artículo 189, el numeral, no sé si es 3 o 4, que es robo a mano armada. Sí, el numeral, perdón, el robo a mano armada, sí, solamente dice a mano armada, el numeral 3. Ya, La pena será no entonces, menor. ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque a veces cambian pues la ley. Yo no estoy leyendo todos los días el Código Penal y no tengo casos de robo a mano armada hace tiempo. A ver, te digo lo siguiente. Hay un doctor que habla mucho sobre delitos de corrupción de funcionarios. ¿Cómo se llama este doctor? Que es un campeón en ese delito de corrupción de funcionarios, de delitos funcionariales. Ay, se me ha ido su nombre. Lo menciono a este señor. ¿Por qué? Porque este señor se ha atrevido a decir, y ahí sí no es un campeón, ¿eh? En delitos funcionariales lo he escuchado y la verdad que yo aprendo. Pero lo he escuchado decir, me parece que hasta ha escrito, que cuando se comete un robo y se utiliza un objeto, un objeto que aparenta ser un arma o un objeto que se hace creer que es un arma, de todas maneras hay robo a mano armada. A mí me parece eso un desatino tamaño de la torre de Eiffel que estoy viendo aquí como un perfil. Acá estoy viendo la torre de Eiffel, qué hermosa. Tamaño de esa torre de Eiffel es ese desatino, porque en realidad eh, se olvida que nuestro ordenamiento jurídico protege bienes jurídicos fundamentales, que no hay delito si por lo menos el bien jurídico no corre riesgo, eso lo dice. Y en el robo a mano armada, ¿por qué es agravado el robo a mano armada? Porque además de ser el bien jurídico patrimonio, en este caso del robo a mano armada, el bien jurídico es integridad física o la vida incluso, o la vida incluso. Entonces, con un arma de juguete, con un arma de plástico o con un plumón eh, poniéndole en la espalda del sujeto pasivo, diciéndole, dame tu billetera o te mato, teniendo un plumón. En esos casos no hay robo a mano armada, no hay robo a mano armada. Así, sin lugar a dudas. Como si esto fuera poco, ¿cuál es tu nombre, por favor? Mirta Cruz, doctor. Mirta. Yo te invito a que leas los decretos leyes 17, 19.910, 19.9 y pico de la época de Velasco Alvarado, de más o menos 1969, más o menos de 1969, por ahí debe estar, búscalos. Ahí Velasco Alvarado sacó un decreto ley que decía que el robo a mano armada se podía cometer, así decía expresamente, se podía cometer con un arma, con un instrumento que pueda servir como arma o con un instrumento que aparente ser arma. Así decía ese decreto ley. Con un arma, con un instrumento que pueda servir como tal y como un instrumento que aparente ser arma. En esos casos había robo a mano armada y merecía la misma pena como si hubiera utilizado una bazuca. Era el gobierno dictatorial de Velasco Alvarado, ahí no había bien jurídico, no había principio de lesividad, había un derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo ha existido siempre en nuestro país, no solo ahorita. Es un derecho autoritario, penal autoritario. En esa época se decía, si en un robo a mano armada muere la víctima y no se puede identificar quiénes de los partícipes la mataron, los tres responden por la muerte.
Y en ese entonces había fusilamiento, había pena de muerte. Así que por si acaso se mataban a los 3 o a los 4 que habían participado, si no se podía determinar quién había matado a la. Todas esas aberraciones, barbaridades existían en ese entonces. Pero ahora estamos pues en nuestro Código Penal y que dice a mano armada. Ahora, mano armada se puede interpretar como un arma o como un instrumento que pueda servir como arma. Un instrumento que pueda servir como arma, por ejemplo, una piedra, por ejemplo, un fierro, un palo, que pueda servir como arma. Una soga, la tengo ahí en el cuello, ¿puede servir como arma? Por supuesto. Entonces, es un instrumento que puede servir como arma, incluso un perro Doberman amaestrado. A ver, imagínate, tú estás caminando por la calle y yo tengo a mi perro Doberman amaestrado con unos dientes bien filudos y te lo presento y te digo, mira, déjame todo lo que tengas, tu reloj, tu dinero, tu billetera, tu cartera aquí en esta bolsita, así tranquilita nomás, porque si no te lanzo al perro para que te muerda la yugular. ¿Qué harías? Le das todo. Entonces, ahí sería un robo a mano armada. Un robo a mano armada. ¿Por qué? Porque es un instrumento que en ese caso concreto puede servir como arma. Bien, gracias. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Jacqueline. Doctor, pero si con un arma de juguete que aparenta ser real, la víctima no sabe que es real, o sea, le despojan de sus prendas, le quitan todo, ahí no hay delito. Sí hay delito, sí hay delito. Ahí hay un delito, pero no robo a mano armada. Hay un Entonces, robo porque se le ha amenazado, se ha ejercido una violencia psíquica. Sin duda, hay delito, pero no hay delito de robo a mano armada. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Míreme, ¿por qué? Porque mientras que no nos suceda a nosotros decimos, no importa, pues 1 año más, 2 años más, ¿no? A ver, si yo soy un delincuente y digo, yo no quiero matar a nadie, no soy avesado, no soy peligroso, voy a solamente utilizar un arma así que aparente de juguete y amenazo y logro mi cometido y me capturan y me condenan por robo a mano armada y por supuesto que mis amigos, mis compinches, mi barrio, mi familia, los demás delincuentes que están afuera se van a enterar. ¿Qué van a hacer la próxima? ¿Qué van a hacer la próxima? La próxima van a utilizar un arma de verdad, porque van a decir igualito, yo no quiero matar, no quiero disparar, no quiero herir, no quiero causar la muerte a nadie, solamente quiero obtener dinero. Y me van a condenar por robo a mano armada cuando he utilizado un arma de juguete. Eso es uno. Dos, no he puesto en peligro la vida, ni he puesto en peligro la integridad física. Y el principio de lesividad me dice eso. Me condenarán por robo, pero no por robo a mano armada, porque no he puesto en peligro ni la vida ni la integridad física. Así que eso es proporcional. Y los abogados estamos y los fiscales también para que en su momento se logre que el sujeto que ha cometido un delito se le aplique una pena, pero la pena justa. Porque si se impone una pena injusta, eso también trae cola en la política criminal. Antes, por ejemplo, en terrorismo, yo me acuerdo cuando dictaba estas clases en la Católica sobre el delito de terrorismo. Por hacer pinta de Abimael Guzmán, me van a mandar 20, 30 años a la cárcel. Yo como pichón de terrorista, ¿qué voy a hacer? No, ya no me voy a dedicar a pintar. De frente voy a pertenecer a un pelotón de aniquilamiento. De frente voy a agarrar armas. De frente voy a poner bombas. Eso es una mala política criminal, porque se está legislando
incumpliéndose ese principio que está en el artículo 8º del título preliminar del Código Penal. En el artículo 8º del título preliminar del Código Penal, ¿qué se dice? Que las penas serán proporcionales al acto, a los hechos cometidos. No será lo mismo que yo utilice pues una AKM, que es una pistola automática tipo metralleta, que utilice un arma de juguete. Gracias. Doctor, una consulta. ¿Cómo no? ¿Cómo se evalúa si un delito admite tentativa o no? ¿Qué criterios debo tomar en cuenta? Ya que hay delitos en los que se debate mucho si hay tentativa o no. Es fácil, es fácil. Cada tipo penal te señala eso. Cada tipo penal te señala eso. Por ejemplo, ¿en qué consiste el delito de injuria? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? El delito de injuria consiste en espetar un insulto, una cualidad negativa a una persona. Oye, eres una tal por cual. Oye, eres de la P hasta la Z. Eso es la injuria. ¿Se necesita un resultado? No. Basta que con la intención de dañar el honor a una persona, la insulto, les espeto, le digo una cualidad negativa. Eso es injuria. Entonces es un delito que no admite tentativa. Un delito que no admite tentativa. El mismo tipo penal te va a decir, si por ejemplo, el homicidio dice el que mata, si no muere, no hay consumación. El hurto dice el que se apodera, si no hay apoderamiento, no hay consumación, ahí sí cabe tentativa. Pero hay delitos de mera actividad y los mismos tipos penales lo señalan. Por ejemplo, manejar en estado de ebriedad. ¿Habrá tentativa? No hay tentativa. Basta con que estés manejando en estado de ebriedad, así no pongas en peligro, no has puesto en peligro a nadie en ese momento, pero has estado, por ejemplo, en la ciudad, estás a media cuadra del lugar donde prendiste tu carro, ya cometiste el delito, no cabe la tentativa. Entonces, cada tipo penal te va a decir si cabe o no cabe la tentativa, porque ahí te describe en qué consiste. Si la descripción de la conducta señala un resultado, entonces ahí sí cabe la tentativa. Bien. Muchas gracias. Doctor, disculpe. ¿Podría Sí, hacer una pregunta final, por favor? ¿cómo no? Sí, doctor. En el caso, por ejemplo, usted comentó hace un momento que habían delitos que han sido abrogados como el adulterio, ¿no? Yo entiendo que cuando fueron condenadas unas personas por adulterio, en su momento fueron condenados y cumplieron la pena de acuerdo a su sentencia. Pero cuando salió la norma posterior que abrogaba en el 91, que derogaba esta norma, supongo que esas personas salieron libres o porque ya no existía el delito y no valía. Esa parte no sé mucho, pero le pregunto, Muchas gracias, muchas haciendo una gracias. analogía, sí, ah, para, Muchas gracias. A ver. para terminar la idea nomás, doctor, haciendo una A ver. analogía, por ejemplo, en los casos de robo agravado, que fueron condenados antes del pleno que salió en el 1/2023, en la cual establecía reglas ya fijas, en la cual decía que por la tentativa se reducía el 50%, que en caso de encontrarse un arma de juguete se reducía tal cantidad de la pena, que, por ejemplo, si había un condenado que se le condenó, no sé, meses antes, y se le dio, sin aplicarse esos criterios, se le dio una pena alta, que luego, si hubiera aplicado esos criterios, se le iba a dar una pena súper reducida. Este condenado podría, posterior a la ejecución de la pena, posterior a una pena que pues ya se agotó la vida, todas las instancias, podría con algún medio de defensa en fase de ejecución pedir de alguna manera que se tome en cuenta
que con esto, de alguna manera, no se, bueno, no sé si se reduzca la pena o algún, alegar, habrá algún sustento jurídico, constitucional que yo pueda alegar para de alguna manera otorgar algún beneficio a este condenado? Por supuesto que sí. A eso se llama la aplicación retroactiva de la ley penal por ser benigna. La aplicación retroactiva. Vamos a suponer la pregunta primero por el adulterio. Aunque en la época en que estaba vigente el adulterio, casi a nadie condenaban por ese delito, le voy a decir. Era como un saludo a la bandera, era letra muerta. Pero sin embargo, vamos a suponer que habían condenado por adulterio, estaban en la cárcel y se dio el Código Penal del 91 y a ellos les faltaba, por decir, 5 años para cumplir su pena, pero se dio el Código del 91, se abrogó el adulterio ya no es delito, deben de saltar en la cárcel. ¿Por qué? Porque solicitarían inmediatamente su libertad, porque se puede aplicar, incluso cuando uno está condenado, se puede aplicar retroactivamente la nueva ley, que por ejemplo, antes, vamos a suponer, hipotéticamente hablando, tráfico de drogas, ahora, por decir, es 25 años. De acá a unos 5 años sale una ley que diga que el tráfico de drogas tiene como pena máxima 10 años. Y hay algunos que ya han cumplido 10 y les falta 15. Se acogerán a esa nueva ley y dirán, de acuerdo al artículo 7 del Código Penal, solicito que en aplicación de la retroactividad benigna de la ley penal, en este caso de la nueva que dice que es de 10, se me adecúe la pena. Y se le adecúa la pena a 10 años. Y si ya la cumplió, se va a la calle. Eso sucedería también en el supuesto este no sé si la, la 1585 ha establecido que el delito de robo con arma de juguete, a mí me parece una tontería eso, pero en fin, merece menos pena y a alguien lo han condenado a pena grave. Si es que está la ley, el que está en la cárcel puede solicitar que le rebajen la pena a esos montos que actualmente se señalan en esa nueva ley. Eso lo señala el artículo 7 del Código Penal. La retroactividad benigna se aplica al que todavía está procesado y al que también ha sido condenado. ¿Me he dejado entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, bien, Doctor, y gracias. si no hubiera una modificación en esa parte y solamente fuera un pleno, ¿ese pleno Ah, no tiene el efecto de una ley? yo estoy de acuerdo con eso. Por supuesto, es un nuevo criterio de la Corte Suprema. Y puedo decirle al juez, señor juez, la Corte Suprema ahora considera esto así. ¿Qué me van a decir los jueces que condenan los jueces que condenan por usar arma de juguete como si fuera robo a mano armada? Esos jueces autoritarios, esos jueces no garantistas, esos jueces que no saben dónde están parados. Lo que me van a decir, no, el artículo 7 habla de la ley y el pleno jurisdiccional no es ley. ¿No? Eso lo han dicho ya. Eso lo han dicho ya. Entonces, pero si yo fuera juez, y alguna vez lo fui, si yo fuera juez, la verdad, por supuesto, es un nuevo criterio y yo lo adecuaría a ese nuevo criterio. Pero la mayoría va a decir que no. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas Doctor, gracias, Bill Lawyer. sí, doctor, muchas gracias por la excelente ponencia, por la excelente disertación que nos ha brindado. Gracias por compartir su conocimiento, su tiempo con nosotros. Ha sido una sesión bastante enriquecedora para todos. Esperamos que en otra próxima ocasión, doctor, vuelva a aceptar una invitación de Bill. Para nosotros siempre será un honor contar con usted, con su participación, doctor. Muchísimas gracias. Un ratito, quisiera que me des la oportunidad. Yo he publicado el 30 de noviembre del año pasado Lecciones Básicas de Teoría del Delito. Ese libro ha sido prologado por el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, ha sido publicado por Editorial Pacífico y obviamente las editoriales a nosotros nos pagan con libros.
Yo tengo libros, en mi biblioteca, libros para venderlos. Los que tengan interés, por favor, tomen nota de mi número telefónico. Mi número telefónico es 958-607-054. Reitero, 958-607-054. Y para también a los colegas, a todos los que han estado presentes, con toda confianza llámenme, también absuelvo consultas, yo estoy dedicado a la enseñanza universitaria en San Marcos, en el posgrado y en el pregrado, y también, y también al litigio. Soy abogado, defensor en lo penal y litigo constantemente. A disposición de ustedes, Bill Lawyer, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Hasta otro momento. Muchas gracias, estimado doctor. Que tenga una excelente noche. De igual manera, gracias. Podría dejar su número en el chat porque sí lo dijo un poco rápido. Sí, yo lo voy a compartir en estos momentos al grupo también de WhatsApp que tenemos ahí. Gracias por eso. Gracias. Muchas gracias, doctor.